Ah, ya, perfecto. Vamos al entrevistado, ¿no? Sí, a ver, vamos recapitulando un poco. Tenemos dos datos de la economía que muestran que estamos bastante lentos. Tuvimos un IMASEC que estuvo por debajo de lo esperado. La actividad está, muchos dicen, estancada. ¿Será así? Bueno, vamos a preguntar porque evidentemente es la duda que se tiene y estamos ya con Germán Pinto, académico de la Universidad de Santiago. Germán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bienvenido, Germán. Buenos días. No, gracias a ti por estar un sábado en la mañana, tempranito acá con nosotros y para conversar lo que decíamos, estas cifras de crecimiento, finalmente cuando uno conoce un IMASEC en el mes de abril, me refiero a 1,7, ¿verdad? Claro. Mucho menor de lo esperado, si bien hemos visto que las cifras van bajando. ¿Cómo se va explicando? Entonces, ¿vamos a ir con cifras parecidas a medida vaya pasando el año o puede haber un repunte a medida ya pasen los meses? Lamentablemente las proyecciones que todos los agentes económicos, privados, públicos, dicen que la situación económica va a ir decayendo. Nosotros tenemos un IMASEC de 1,7 en abril, en mayo se espera que no sea más allá de 1,5. O sea, realmente la situación en el horizonte no se vislumbra con mayor énfasis. Las proyecciones de crecimiento del Banco Central que se dieron también hace poco apuntan a la misma situación. O sea, las proyecciones y la medición que se está haciendo apuntan a que la economía estamos en un periodo, realmente un periodo de baja. Ahora, por ejemplo, si me permiten hacer el vínculo del Banco Central versus el IMASEC. El IMASEC es la medición efectiva, lo que sucedió es para atrás. Y las proyecciones que hace el Banco Central es basado con los antecedentes anteriores, pero apuntando hacia adelante. Claro, esta semana de hecho se entregó el segundo IPOM del año, el informe de política monetaria, que hay que entenderlo como un balance, pero también una mirada hacia futuro. El Banco Central va dando señales de cómo va este cargo de la economía y por lo menos el IPOM que fue presentado esta semana, hubo un recorte leve en las proyecciones de crecimiento, pero hay varios puntos de atención. Por ejemplo, ¿qué pasa con la inversión? Sigue siendo una inversión en Chile muy lenta. El problema es que, o sea, todo esto se mide con el ejercicio anterior. Claro. Entonces, en marzo se proyectó para fin de año un crecimiento del PIB de 2,5 a 3,5 y ahora se bajó a 2,25 a 3,25. Como tú bien dices, poco, pero en la economía eso es importante. Claro, que hay que considerar que 25 puntos en una economía, en un país, estamos hablando de varios millones de dólares, no hay que minimizarlo. Claro, eso es lo importante. Y hay que pensar que cada peso que se gasta son ingresos menores para todos los chilenos. Ahora, que haya problemas de distribución del ingreso es otra cosa, pero es cómo crece el país. Lo más sensible, lo más dramático que se ve por el anuncio del Banco Central es cómo ha aumentado la inversión. Y la inversión aumentó 0,7%. O sea, nunca había aumentado tan poco. Claro, por debajo del 1%. Ya en marzo se hablaba de 1,3, 1,4. En lo más bajo, 1,7 creo. 1,7, sí. 1,7, pero lo más bajo en 30 años. O sea que la inversión, hay que entender esto, la inversión como la demanda agregada, una serie de conceptos que forman, y una de ellas es la inversión, no ha aumentado respecto al ejercicio anterior, el año pasado. Y el año pasado ya fue un año malo. O sea, el año pasado creció el PIB 1,9%. Ya era malo comparado con el año anterior, que fue más o menos bueno, entre comillas. Entonces, crecer 2, y tanto no es triste, digámoslo así. Podríamos ir a lo mejor, Germán, a algunas causas, y te lo pregunto principalmente porque hubo un cambio de gabinete en lo político, ¿no? Pero también se cambió a un ministro de Hacienda en que se veía a lo mejor más distante del empresariado. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando escuchamos a un nuevo ministro de Hacienda en que dice que hay que empezar a tomar confianzas de nuevo con el empresariado? La presidenta ha insistido, desde cuando se empezaron a ver cifras a la baja, decía que hay que empezar a conquistar al mundo privado, hacer esta alianza pública-privada que necesariamente tiene que afiatarse para empezar a mejorar las cifras económicas. ¿Van de la mano? Ya. Todos los analistas también han comentado, y es lo que se ha dicho el Banco Central, que el problema el factor más importante es la falta de credibilidad y la confianza del empresariado, y en general de la comunidad en general. Hay una desconfianza que se ha medido empíricamente. No es que el Banco Central esté leyendo la información popular, sino con cálculos ha establecido que existe una relación entre la confianza del empresariado y el crecimiento del país. La confianza ha caído en forma bastante abrupta.
Ahí podemos escuchar a los empresarios, a los distintos agrupaciones de empresarios, qué es lo que han dicho. Reforma laboral, reforma tributaria, reforma constitucional. Son las tres situaciones que el empresariado considera que perjudica a sus proyecciones de inversión. No es que estén en contra de las reformas, sino como se han llevado a cabo las reformas consideran que les genera incertidumbre. Eso es lo que mismo han dicho los empresariados. Y eso no es una cuestión política, es una cuestión empírica, es lo que se ha dicho. A ellos les preocupa tal situación. Entonces, lo que siempre se comenta, ¿por qué los empresarios son tan sensibles? Porque le aumenta la tasa a un punto y dice, no vamos a hacer inversión. Yo me acuerdo que en el año 2001, cuando ya empezaron a aumentar las tasas de impuesto a la renta de primera categoría, había mucho debate, que iba a haber recesión y todo el asunto. Y después ha habido aumentos de tasas en el año 2010 y así para adelante. Y siempre se plantea que los empresarios dicen, no aumentan los impuestos, dejamos de invertir. Y la gente a pie, ¿por qué los empresarios se espantan tanto con eso? Siendo que a mí me suben los impuestos y yo los pago igual. El problema está que hay que entender que la economía es una pirámide. O sea, la economía, un modelo de la economía bastante abstracto, es que tenemos a las familias y tenemos a las empresas. Las familias compran productos a las empresas y las empresas le entregan productos. Pero las empresas, esos productos, ¿a quién recurren para construirlos? A las familias a través del trabajo. Claro. Entonces es lo que se llama el flujo circular de la economía. Entonces ellos como son vasos comunicantes, si están bien las familias, están bien las empresas. Por lo tanto, las empresas con las familias son agentes que están directamente relacionados. Pero esto es una pirámide. Los empresarios están arriba, en la punta de la pirámide son pocos. Y una gran masa de personas es los que alimentan esta economía. Por lo tanto, las expectativas que le afectan a los empresarios, que son pocos, afectan a este flujo en mayor potencia que al resto de la base. Por lo tanto, factores directos que les preocupa a los empresarios para política fiscal es tener a los empresarios aliados para que comulguen con la autoridad para llegar a estos cambios que son necesarios para la sociedad. Estaba hablando de esta alianza público-privada justamente para eso, salir de este hoyo de la desaceleración y llevar a un término bueno entre el gobierno y los empresarios. Lo que pasa es que evidentemente aparecen las reformas y ahí la crítica sale inmediatamente. Pero eso no es inmediato, o sea, me imagino que haciendo una alianza, recuperando confianza y todo lo que se quiera, pero ya llevamos casi 2 años de un gobierno que ha hecho reformas, que han golpeado la economía por por la incertidumbre, en fin. Entonces uno dice, ¿y si hay cambios? ¿Cuándo se empiezan a ver? Si hay confianza, ¿cuándo uno como ciudadano común empieza también a palparla a lo mejor en las cifras, en el consumo? Esa es la gran fórmula mágica. Pero hay un factor bien importante, las confianzas del empresariado hay que lograrlas. Empíricamente el gobierno de Ricardo Lagos se preocupó de hacer eso. Partió el primer gobierno socialista que teníamos en democracia y lo que más hizo fueron alianzas con los empresarios. Y ahora, con la presidenta Bachelet, tenemos un gobierno en el cual lamentablemente el ministro de Hacienda no generó confianza, generó desconfianza, un divorcio en comunicación. El cambio de gabinete se pensaba que iba a aumentar la confianza, pero la situación es muy corta, no le podemos pedir mucho tiempo a este ministro que dé cambios y confianza ya poco tiempo. Pero yo no sé qué tanto puede hacer esto, si esto no es como un partido de fútbol, ya que viene la Copa América, que cambie un delantero y de vuelta al partido. No es una situación de la facultad física del ministro. Claro, no un tema de a qué jugador pongo, sino más bien qué estrategia uso. A todo el gobierno que tiene que participar, porque el ministro plantea que hay que hacer confianza y la presidenta en Italia dice que se van a hacer reformas constitucionales. Y sin decir cómo se van a hacer las reformas constitucionales. Eso es como un golpe bajo, ¿no? Pongámonos de acuerdo, o sea, si la cabeza del gobierno está diciendo que va a seguir haciendo reformas y el que tiene que conquistar a los empresarios no estamos por ahí, hay que hacer una comunicación completa. Se van a hacer reformas constitucionales, yo creo que nadie se puede resistir a hacer una reforma constitucional luego de 30 años de la misma Carta Fundamental, pero ¿cómo se van a realizar? Si todos estamos de acuerdo en el principio de la libertad, pero ¿cómo se va a llevar a cabo el principio de la libertad? El ejercicio de la libertad económica. En la Constitución del 80, el ejercicio de la libertad económica es libertad absoluta. Pero se va a seguir teniendo ese criterio, los empresarios van a poder seguir incentivando la actividad económica, la iniciativa privada. Yo creo que sí, o sea, sería pegarse un tiro en la cabeza que una constitución diga no van a haber libertad de ejercicio económico. Por lo tanto, es bueno que los empresarios vayan viendo y vayan subiéndose al carro de discutir ciertas situaciones y eso les va a dar confianza. Claro.
Germán, pero lo cierto, hay medidas que el gobierno de alguna manera puede echar mano para llegar a esta esperada reactivación. Se hizo con el presupuesto de este año, que es inyectar una inversión pública fuerte, que es construir más carreteras, más caminos, más obras públicas. Eso de alguna manera podría jugarle en contra al gobierno y finalmente a la economía, porque yo estoy invirtiendo mucho, pero se puede transformar en una deuda, es decir, en un gasto fiscal. Es que el mismo Banco Central planteó que ya lo que es la política fiscal y la política monetaria ya llegó a su lugar. No puede echar más mano de eso. No puede hacer más cosas. Lamentablemente, bueno, eso sí es una situación que viene de la Constitución. Nuestro Estado es un Estado totalmente reducido. No es el Estado empresarial que existía en la década del 40, 30, 60, sino que es un Estado totalmente reducido. Para que el Estado tenga una empresa, para que el Estado tenga una FP estatal, hay que reformar la Constitución, porque el Estado no puede tener empresas. ¿Qué es lo que puede hacer? Es incentivar obras públicas, pero obras públicas las hace con concesionarios privados. Entonces, esa es la lógica liberal del asunto. El Estado ya no puede hacer más, el gasto fiscal ya no puede exceder más porque generaría problemas a la economía. Lo que tiene que hacer es que los empresariados aumenten ese delta de 0,7 y que sean ellos los que generen este aumento de la demanda agregada para que la economía se reactive. O sea, volvemos al tema de la confianza, de reducir la incertidumbre, aumentar la inversión, aumentar los proyectos y dejar claro de que aquí es un tema más bien del empresariado que de las medidas económicas que se dan del gobierno. Es un poco el problema es que que las medidas económicas el gobierno tiene que incentivar, motivar a los empresarios. Claro, de hecho, durante la semana después del informe de política monetaria, el ministro Valdés decía hay que hacer un escenario para que justamente se recuperen las confianzas. Vamos con la inversión, vamos con la productividad. El empresariado al mismo tiempo dice, ok, estoy de acuerdo, pero la reforma laboral es mala. Volvemos al mismo punto. Es el punto, o sea, porque el gran obstáculo es la reforma. Comulguemos todos, tengamos una comunión en la discusión de la reforma laboral, que es lo que todavía se puede echar mano. La reforma tributaria ya está generando problemas. O sea, es una reforma tributaria complicada, excesiva. Imagínense que para aplicarla, el Servicio de Impuesto Interno va a dictar 46 circulares que son operativas. O sea, los mismos fiscalizadores están desesperados porque hay una circular que tiene como 200 páginas. Entonces, una de las características, que son lo que viene a continuación, hay una de las características del sistema tributario es que tiene que ser sencillo. ¿Cómo va a ser sencillo si para aplicar hay que aplicar 200 páginas? Claro. Bueno, si es para una cuestión netamente técnica, ok, los especialistas tributarios estarán capacitados para eso. Pero si los mismos fiscalizadores están complicados para llevarlo a cabo, ¿qué pasa con el contribuyente? No, es que tenemos un incentivo 14 TER, un sistema de tributación para las pymes. Igual es complicado. Igual hay cosas de relación que el empresario puede no entender. Entonces, la reforma tributaria, y los mismos economistas están diciendo, hay que reformar la reforma tributaria. No podemos tener dos sistemas de tributación. El famoso 14A y el 14B. Tiene que haber uno solo. Entonces, pero ya está hecho eso. Habría que hacer una nueva ley. En la reforma laboral se puede conversar en el asunto. Eso yo te voy a preguntar, porque hay una reforma ya que ahora está en camino, se está tratando de acercar posturas dentro de lo posible, que es la reforma laboral. Ahí hay una chance a lo mejor de tener acercamiento, de sentarse un poco más a la mesa, de no hacer las cosas apresuradas, como han afirmado varios sectores respecto a algunas reformas que se han instaurado. Hay tiempo para hacerlo, o sea... Recién estaba escuchando las demandas de los profesores de la mañana que decían que la ley de formación docente... Sí, no se saca, eso ya fueron... Es que no le fueron consultadas las bases. Claro. Ahora, claro, hay que escuchar a las bases, también hay que escuchar a los técnicos, porque yo a mi hija no le puedo decir cómo quieres que yo te eduque, porque ella es el sujeto que se está educando. Pero también puedo escucharlo a qué cosas más les gusta o qué cosas no les gusta. En la docencia igual, yo soy profesor de la universidad y claro, nosotros hacemos una malla curricular, también le preguntamos a los estudiantes si unas situaciones operativas en la educación les son más o menos atractivas. Aquí es la misma situación. Aquí no es la misma situación, los trabajadores son tan importantes como los empresarios, pero ambos tienen que comulgar para qué es lo que ellos necesitan para desarrollarse como trabajadores, por sus garantías, y los empresarios también cuáles son las garantías que tienen para hacer un negocio. Ahora, hay una situación bien importante. Yo no puedo considerar el mercado laboral a todos los empleadores de la misma situación. Porque no es lo mismo un empleador de la pyme respecto a una gran empresa.
porque una pyme no le puede exigir un sueldo mínimo de 300.000 pesos. Claro, y también hay divisiones que no solamente es por el tamaño, por ejemplo, puede haber una persona que tenga una pyme, pero que tenga varias pymes. Bueno, es que esa es otra situación. Ahí hay la política, o sea, yo considero de que el sistema laboral tiene que ser escalonado. O sea, no podemos tener un sistema laboral que sea parejo para todos. Sueldo mínimo para todos los trabajadores de 500.000 pesos es ridículo. Una pyme no lo podría hacer. Por lo tanto, habría que hacerlo escalonado. Y de ahí viene una segunda derivada, que es cómo yo aplico esa situación. O sea, si realmente una pyme son de 3.000 UTM un poquito más, 75.000 UTM de ingreso, que realmente sea eso, o sea, evitar el multiroot, evitar los abusos del empresariado. Entonces ahí donde se le encuentra la razón a los trabajadores, que el empresariado tergiversa la ley y utiliza situaciones apañadas para aplicar la legislación. Entonces una buena fiscalización y buenos parámetros permiten ciertos criterios que son más adecuados a nuestra realidad. Germán, quiero volver al tema de los datos, pero en la práctica, para la gente que nos está viendo en su casa, en términos de cómo tiene que manejar el presupuesto, pedir créditos, endeudarse. Comprar la casa propia. Claro, el minuto de ver este mercado inmobiliario que todos dicen, ok, los precios están súper altos, pero el próximo año va a estar bastante más alto porque por la reforma tributaria van a haber impuestos que van a encarecer las viviendas. ¿Cómo hay que tomar estos datos desde las finanzas personales de una casa, de una familia? Es que, por ejemplo, bueno, de partida siempre hay que hacer la relación ingresos versus egresos. O sea, si yo gano 100.000 pesos no puedo gastar 200. Ahora, puedo gastar 200 siempre y cuando tenga un endeudamiento, pero un endeudamiento de acuerdo a los futuros flujos que voy a tener. Por lo tanto, ya, ok, yo gano 1.000.000 de pesos, me puedo endeudar una casa porque es a largo plazo, pero resulta que los bancos no me dan crédito. Esa es la situación, porque los bancos cuesta mucho para que den créditos hipotecarios, para que den evaluaciones de crédito. Pero está muy restrictivo, por ejemplo, los bancos en los créditos. Y está muy restrictivo porque, claro, ellos protegen su cartera. Los bancos aprenden de las lecciones pasadas. En la década de los 80, la quiebra del sistema bancario de este país fue fruto porque las cuentas por cobrar no eran buenas y se les daba crédito a todo el mundo. Como estábamos con el auge del petróleo, había mucho dólar y todo el asunto, los bancos podían conseguir crédito y se entregaba crédito a todo el mundo. Pero después la gente no pudo pagar y quebró el sistema bancario. Entonces la misma superintendencia de bancos, después de los 80, puso criterios en la evaluación de las carteras. Y se ponían una serie de requisitos, los cuales las cuentas por cobrar las carteras de los bancos tenían que tener una serie de requisitos y se restringió el crédito en el fondo. Pero eso era bueno porque no a cualquiera se le daba financiamiento. Pero hoy en día se ha restringido la situación y cuesta que te den un crédito. De repente te llaman así, oye, ¿tiene usted aprobado tantos millones? A mí me pasó una vez, bueno, ya no necesito. Pero un día necesité, no, es que tiene que irse a evaluación y al final las tremendas ofertas no se aplicaban. Entonces, claro, la oferta está, las tasas están bajas, pero los bancos nos dan. ¿Qué es lo que dice la Asociación de Bancos? Nosotros cuidamos nuestra cartera, lo cual es correcto, porque ellos son empresarios. Pero ¿dónde está el rol social? ¿Dónde está el Banco del Estado, por ejemplo, que dé crédito con facilidad? El Banco del Estado se demora mucho también. Claro, lo que pasa es que el resto del Banco Estado tiene un rol social por la Improtec del Banco Estado. El resto de los bancos, no hay nada de malo que digan, el negocio de los bancos es un negocio de cuidar la cartera por el bien de toda la clientela. No tiene un aspecto meramente social, es un negocio. Sí, correcto, pero de todas maneras en el ambiente de la década de los 70 se abre el rol social empresarial. O sea, las empresas no es tan solo utilidad, tienen que tener una retribución a la comunidad. Ahora no estoy diciendo que se les obligue a que den crédito a todo el mundo, sino que en el fondo flexibilice y de repente la misma autoridad potencie ciertos sectores, un sector pesquero que les den facilidad de dar crédito con aval del Estado. Quizás estoy diciendo una locura, pero resulta que si se quiere potenciar realmente que el Estado se ponga en esa situación. Las reconstrucciones de las zonas dañadas por los terremotos y aluviones, se ha dado de alguna manera algunos créditos. Pero el Banco del Estado, la gran crítica que le puedo hacer es que restringe los créditos y o los otorga, pero se demora mucho en agilizarlo. Entonces, de repente pasa que se pide un crédito y no te dicen ni sí ni no. Qué mala, cuando hay escenarios así un poco de incertidumbre. Muchísimas gracias, Germán. Gracias, Germán. Gracias por la invitación. Bien, ¿hacemos una pausa? Sí, nos vamos a la pausa. Volvemos en varios temas que nos quedan aquí en Semana 24. No se vayan. No se vayan.